Eh, bueno, estaba diciendo antes de que se cortara y lo escribí ya en el grupo y ahora voy a aprovechar, se está uniendo las chicas que faltaban para agregar que, para repetir, que en la novela policial inglesa, la clásica, a pesar de que en esta el romance estaba descartado, eh, siempre estaba descartado, en la norteamericana sí forma parte de uno, de la estructura de la novela, puede aparecer, no es que aparezca siempre, y normalmente no es muy trascendental, al punto de que en realidad no lo es, porque en el momento de la verdad tiene que prevalecer la verdad. En el momento de la verdad tiene que prevalecer lo que el detective o la persona que en la historia investiga el crimen, el policía, por ejemplo, o quien sea, eh, cuando tiene que resolver y concluir el caso, el romance puede irse por el caño. El ejemplo que puse, el ejemplo que tenemos hoy es el del halcón maltés, en el cual Archer, aunque tenía una especie de romance con Bridget, ella tenía un apellido extraño y larguísimo. No, no, no quiero intentar pronunciarlo porque seguro que me sale mal. Eh, Archer, el detective protagonista de El Halcón Maltés, parece incluso haber utilizado el enamoramiento, que para ella también era un arma, ¿no? Un arma de seducción, de protección, de escape. Ella no estaba enamorada de Archer, ella simplemente quería utilizarlo para encontrar el halcón y para que la protegiera de otros que también estaban buscando lo mismo, que eran tan criminales como ella. Eh, entonces ella trata de seducirlo, él se deja, entre comillas, y tienen una relación, ¿no? No es muy significativo porque ella se pierde, se esconde, va a hacer sus cosas y él está investigando el caso. Pero lo que iba a decir es que en el momento en que se tiene que cerrar el caso, una vez que él está absolutamente seguro de quién hizo qué y por qué, y que además tiene la estatuilla entre manos, él la entrega. Y en ese momento no vale absolutamente nada de lo que ella intenta para que él la proteja y la perdone y la deje ir. Eh, Ella llora y lo besa y lo abraza y le promete cosas, eh, y él no queda inconmovible y llama a la policía y la entrega. Además de que él tiene relaciones con la policía, como todo detective en la novela negra, eh, y les da datos a los policías. eh, y bueno, ya ustedes vieron cómo termina la película, esa escena del ascensor en que los policías se la llevan y ella está llorando, eso no aparece en la novela, pero bueno, en la película esta era una forma de hacer eso. Eh, no vale en absoluto el romance cuando se tiene que acabar porque lo más importante es la resolución del caso que se está estudiando, del caso que se está tratando de resolver. Es decir, que al final termina siendo más o menos lo mismo, ¿no? No está permitido el romance en un lado del océano y en el otro está permitido, pero mm, cualquier otra cosa puede ser más fuerte que él. Aquí dice Contreras, es que yo pienso que el romance se ve algo anodino al lado de misterios, crímenes y tramas enrevesadas. Gracias a Dios, Contreras, que ya pasó el romanticismo. O sea, en este recorrido que estamos haciendo ya pasó y en este instante ya también pasó, porque si Gustavo Adolfo Bécquer te oye decir eso, te muere otra vez. Pero es verdad, en la novela negra es eso, tienes toda la razón.
Siento que en las novelas policiales se descarta el romance porque no son sustanciales para la trama y porque, como dijo Juan Carlos Arcos, eh, perturban el raciocinio del investigador, perturban la lógica y lo, y la rectitud y la claridad, ay, ¿cómo se llama eso? La claridad, la exactitud de los argumentos, de los hechos, la observación de los detalles, de La, las la pistas, se ve sensatez perjudicada también, por eso. ¿Perdón? la sensatez. Ah, claro, Exacto, en estas novelas prevalece la razón, ajá, prevalece o sea, el la cerebro. lógica. Exacto. Sí, sí, sí. La sensatez es lo primero que cae al piso cuando uno se enamora. Entonces, no, señores, no lo vamos a meter aquí. Eso es una cosa muy peculiar de este género, porque hay, en todo género hay cosas que están como descartadas, pero en la novela negra, en la novela policial clásica inglesa, ni la palabra amor, ni la palabra enamoramiento, romance, etcétera, ¿no? O quizá la palabra, pero mira, no la vayas a repetir. Em, no es que la tienen así como la peste, pero es que no, no cuenta. Y si apareciera, sería perjudicial, no convendría. Es una especie, esto es una pieza, o esto es sí, una pieza, un juguete, digamos, un artefacto que está hecho de estas piezas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Mire, y el amor, no, no, no viene en el paquete. ¿Dónde lo vamos a meter? Si no viene en el paquete, no, no, no tiene cabida. Entonces dice, sigue diciendo Contreras, siento que en las novelas policiales se descarta el romance porque no son sustanciales para la trama, sí. Y creo yo que le quitaría ritmo interesante y el suspenso. Sería fastidioso tener que leer un romance dentro de una novela así, a menos que sea como la película Gone Girl, donde la relación amorosa entre los protagonistas es el meollo del asunto. Sí, películas así en las que el detective se enamora de la muchacha, ah, sí, es un montón. Es más, en que el detective o el investigador o el más afectado por el crimen se enamora del criminal, eso hay miles. Y bueno, lo resuelven de otra forma. Y puede ser que sea novela negra, pero alterada con esos elementos. Así que los especialistas no, no incluirán esa obra en la novela negra propiamente dicha, digamos, ¿no? Eh, es como que en la Odisea metiera un GPS. O sea, Odiseo ya va llegando a Ítaca y ve la isla a lo lejos y dice, ay, sí, dentro de 2 días estoy ahí. Y de repente viene aquella tormenta provocada por Poseidón y él dice, ¿qué pasó? Nos perdimos, prende ahí el GPS. No, no cabe. Entonces, esas películas que sí, todos las hemos visto, en que el investigador se enamora, sí, existen y pueden tener sentido las historias. E incluso podemos llegar a decir que hasta tienen que ver con la profundidad del espíritu humano, sí, pero bueno, tienen un problema para calzar en la clasificación de novela negra como está descrito el género, ¿no? Lo que pasa es que las novelas negras mezcladas con romance también tienen derecho a existir, también tienen su corazoncito. A ver, De verdad. ¿qué otra cosa tienen por ahí? Ah, Contreras, por favor, adelante. Una pregunta. ¿Será posible que las novelas policiales hayan influenciado las películas y las series que se hacen ahorita sobre policías, sobre investigaciones, sobre todo eso? Porque estoy pensando cuando usted dice lo del romance en las novelas policiales estadounidenses, que precisamente en esas series, La Ley y el Orden, mm, Ujú. Escena del Crimen, si aparecen romances entre los, incluso entre los mismos detectives, entonces es como extraño. Eh, nada, pues esa era mi duda. Claro, esas cosas aparecen y aparecen un montón de otras cosas que quizá no, no concuerden con la concepción de la novela negra original o la detectivesca que es anterior.
aparecen esos otros elementos porque esto está hecho para un público que no es especialista. Pero vienen los especialistas y dicen, ah, no, esto no cuadra, no lo sigo viendo. Como aquel caso que les conté de Inés Quintero, que es historiadora, y vio un capítulo, dos capítulos de la serie Bolívar esta que hicieron en Netflix, y publicó un artículo diciendo que no iba a perder más tiempo viendo esa serie porque faltaba a la verdad. Hombre, si pones la verdad nada más, no la va a ver mucha gente y va a ser muy aburrida. Eh, Porque Bolívar puede ser un personaje muy interesante, pero hay que estar muy enamorado para leer todo lo que hace falta. Muy enamorado de él, quiero decir, y todo lo que hizo. Y hay que estar demasiado enamorado para poner en la película exactamente lo que pasó. Y además no se puede. Entonces, al público hay que atraerlo de alguna manera. Y además, el público de Netflix no es un canal cultural así elevado y pulcro. Netflix, y eso es para las masas. Bueno, entonces tiene, tiene que haber siempre esos otros elementos para el cine, para la televisión, que son otra forma de narrar. Eh, pero sí, claro que hay influencia. Ah, yo quería comenzar mi respuesta diciéndote que primero vamos a empezar a decir influir en lugar de influenciar. No estoy diciendo que esté prohibido decir influenciar, no estoy diciendo que sea malo, ni que sea pecaminoso. Es que ya existía influir, y de influir viene influencia, y luego de influencia sacaron influenciar. No hacía falta porque ya teníamos influir. Entonces la novela negra habrá influido en este nuevo tipo de narraciones que son las series de televisión y todo eso. Claro que sí. Es que incluso de los griegos para acá, toda la narración que oímos siempre, o que vemos siempre, que leemos siempre, tiene influencia de esas culturas tan antiguas. Así que el cine, que es más reciente, bueno, toma de todo. Como la literatura y la música y todo el arte echa a mano de cualquier manifestación para manifestarse, para crear cosas nuevas que al final no son nuevas. Yo no recuerdo bien si les he contado, pero más bien pienso que no lo he contado. Creo que en ninguno de los videos que hemos visto hasta ahora se ha contado. No, puede ser que Machuca sí lo haya mencionado en algún momento, pero no sé si hay un video o una clase dedicada a eso, dedicada a esa investigación de Vladimir Prop, que era un especialista, crítico, estudioso, no sé cómo llamarlo, de la literatura oral rusa. Vino un día y reunió 7.000 historias tradicionales, folclóricas, rusas. No, no fueron 7.000, pero sí fueron muchas, muchísimas. Hizo un corpus. Vladimir Prop además pertenece a la generación de los formalistas. No sé si un poco después, un poco antes, pero formaba parte de esa época, por lo menos, en la cual los rusos comenzaron a darle características científicas, ¿no? Rigurosas, ¿no? Formales a la investigación literaria, a los estudios literarios. Es decir, reunir evidencias, ¿no? Cosas que pudieran contabilizarse para hacer afirmaciones, porque antes de los formalistas, todos los estudios literarios eran lo que ahora se llama impresionista, que no es lo mismo que el impresionismo en la pintura, ¿no? Sino que todo lo que se decía, incluso lo más formal, lo más rebuscado, lo que tenía mayor validez académicamente, todo era guiado por una impresión, la impresión que causaba en el lector, la impresión que causaba en el académico que estuviera haciendo el estudio, la impresión que causaba el texto, la impresión que causaba la historia, etcétera, ¿no? Los recursos usados por el autor,
lo que decían los personajes, lo que les pasaba a los personajes. Todo eso causaba una impresión y entonces todo lo que se decía de eso era impresionista en ese sentido, porque el impresionismo en la pintura, bueno, tiene características, ¿no? No es esta misma. Aunque también está el hecho de que ciertas imágenes causan una impresión. Bueno, entonces Prop reunió un corpus enorme de historias eh, populares, de tradición oral, folclórica, ¿no? Cuentos tradicionales de ese tipo de Caperucita, de Hansel y Gretel, etcétera, del pueblo ruso. Y empezó a comparar unas con otras, a buscar rasgos comunes, diferentes, ¿no? Cómo se construían las historias, qué pasaba después de qué, cómo comenzaban, cómo terminaban, en qué punto era el punto más interesante de la historia, etcétera, 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 ¿no? Y una vez que tuvo todo eso con respecto a todas las historias que reunió, que eran orales, tenían versiones escritas, ¿no? Él no creo que haya podido hacer eso solamente con las versiones orales. Una vez que tuvo eso listo, llegó a conclusiones. Y una de las conclusiones es que eh, en la literatura oral, por lo menos, y eso después también se vio en la literatura escrita, una vez que Propp hizo este estudio, se empezó a buscar, se empezaron a buscar esas cosas también en la literatura escrita. Propp llegó a la conclusión de que en toda la literatura oral, rusa por lo menos, pero después se vio que en todas las literaturas orales de todo el mundo pasa lo mismo, porque debe ser que los que producen estas mismas cosas en otro país también son seres humanos, ¿no? ¿Quién sabe si tenga que ver con eso? Se dio cuenta de que en todas suceden solamente 31 cosas. Solo hay 31 pasos, 31 acontecimientos, 31 situaciones posibles. Bueno, situaciones posibles no. Situaciones que ocurren o que no ocurren, que ocurren en el cuento y que como resultado da la que sigue, como resultado da la que sigue, etcétera, etcétera. Hay historias en las que falta esta, falta aquella, unas pocas, ¿no? Pero en general, en grupo cumplen con estos 31, estoy buscando la palabra que usaba Prop, que no era situaciones, 31, no me acuerdo, 31 factores, 31 ah, secuencias, ¿no? La primera normalmente es que hay una situación ideal, una situación inicial y aparece un problema, ¿no? Y entonces en la comunidad. Y entonces a partir de ahí aparece un personaje, normalmente un muchacho, un hombre joven, ¿no? Es una característica bastante constante, muy constante. Un hombre joven al que vamos a llamar héroe, que es elegido por la comunidad o que es muy querido por la comunidad o que, bueno, lo eligen, ¿no? Puede ser que lo elija el líder de la comunidad y este joven emprende un viaje. El viaje siempre está en en las historias folclóricas tradicionales, ¿no? En el cuento oral. Y en este viaje él va a buscar un objeto mágico, así lo llama Prop. Va en búsqueda de un objeto mágico que es el que le va a permitir resolver la situación conflictiva o problemática, etcétera, que haya en su comunidad de origen. Y en el camino se enfrenta a 1000 peripecias, ¿no? Ah, se llaman así, peripecias. ¿No? Porque en las comiquitas lo cuentan, ¿no? Que el lenguaje de las comiquitas toma eso de Prop. Fulanito de tal pasa por tales peripecias, ¿no? Eh, Pasa por muchas peripecias, muchas aventuras, muchas dificultades y las va resolviendo. En algunas de ellas, o a partir de cierto punto, recibe la ayuda de ¿cómo que lo llama? Un ayudante, pero hay otras traducciones que ponen otra palabra. Un ayudante, un personaje que aparece de alguna parte, a veces Un viene fiel con él, asistente.
un fiel asistente, sí. A veces viene con él desde el inicio del viaje, es una persona que parte con él desde el principio. Que por ejemplo, Sancho Panza es el de Don Quijote, Robin es el de Batman, ¿no? Toro es el del Llanero Solitario, Frijolito es el de Martín Valiente, el ahijado de la muerte. Esta, aunque es la referencia más cercana a ustedes, seguro que no la recuerdan, porque eso era una radionovela. Las radionovelas, aunque todavía se hace, en Venezuela dejaron de ser populares cuando yo estaba como en primer año de bachillerato. Em, pero mi abuela las oía y eran unas historias fantásticas. No solo porque pasaban cosas incomprensibles, inexplicables, sino porque las historias eran fascinantes, eran fantásticas. Entonces, fíjense, siempre en las historias que ha habido y las que van apareciendo, siempre hay un héroe que tiene un compañero, ¿no? Eh, y eso es ahorita ha sido en la antigüedad también. El más lejano que recuerdo es Don Quijote, pero tiene que haber otros. Y entonces recibe la ayuda de un asistente, ayudante, no recuerdo la palabra que dice la teoría. Ah, y también puede parecer un mago, una persona con poderes especiales que le entrega al héroe el objeto mágico que está buscando. A veces tiene que, una vez llegado al lugar donde está el objeto mágico, tiene que hacer una nueva tarea, ¿no? Para, para demostrar que es digno de llevarse eso, de que le den eso. Eh, y una vez que consigue el objeto mágico, me estoy saltando varias cosas, emprende el viaje de regreso, que a veces no nos lo cuentan porque ya ese viaje no es tan interesante, ya consiguió lo que iba a buscar. En las películas pueden mostrarnos que un avión despega y que luego aterriza, y eso en 10 segundos ya se contó el viaje de regreso. Cuando el viaje de ida puede durar 40 minutos, 45 o la película entera. Em, y bueno, y cuando llega a la comunidad de origen, es una persona con más juicio, con más años, ¿no? Más madura, más sabio el personaje. Bueno, pues también puede ser la personaje, ¿no? Em, y la comunidad lo recibe con gran alegría y hacen fiesta, ¿no? Y entonces se convierte en un personaje importante del lugar y trae el objeto mágico que resuelve la situación, o como hacía falta que tuvieran un líder más sabio, más maduro, el que llega y se enfrenta al dictador que se había instalado, así como podríamos decir el Rey León o Hamlet, y deshace esa situación problemática que apareció al principio y todo vuelve a la normalidad o mejor que antes, porque entonces ya no hablan de normalidad, sino de felicidad. Normalmente los cuentos tradicionales de literatura oral culminan en matrimonio, porque además también lo está esperando una chica ansiosa de casarse con él. Puede ser la hija del rey, que el rey sin preguntarle y sin pensar en ella le ha dicho, si haces esto, te concederé la mano de mi hija, ¿no? Y automáticamente así, contradiciendo a Marcela, la de Don Quijote, ella se enamora, ¿no? Eh, y se pone más bonita de lo que era. Eso fue descubierto por Prop en 1928, 25, ¿no? En la década de los 20. Ah, mira, ya estamos en la década de los 20 otra vez. Em, pero eso descubrió Prop que ha sido así desde Adán y Eva para acá, desde que empezaron a contar cuentos, todo el que ha contado cuentos en la vida, desde antes de la escritura y después de la escritura también. Y a partir de ahí, con más conciencia de los elementos que forman parte de un cuento, escribimos que al principio estaba en tal pueblo de tal manera, en tal familia, las cosas eran así y de repente pasó tal cosa. Y fulanito tuvo que ir a tal otro sitio a buscar no sé qué para resolver esto. Y cuando regresó, todos lo aclamamos, qué alegría. Ay, ahora somos felices otra vez. Fulanito se casó con fulanita y comieron perdices, ¿no? Eh, los autores de películas, los guionistas de series de televisión, yo lo veo a cada rato, cada vez que yo veo un capítulo de una serie de las que ve mi hija,
que pueden ser unas historias simplísimas de muñequitos, pueden ser series ya con actores, ¿no? Series de estas de juveniles, etcétera. Yo me digo, ay, Dios mío, pero estos tipos sí saben, se leyeron toditos a prop. Claro, estos tipos estudian para hacer eso. Tienen que conocer los recursos de los cuales disponen. Y un recurso del cual disponen, que es valiosísimo, que es un tesoro, son las teorías de prop. Y las aplican con una fidelidad, que bendito sea Dios. Todo el tiempo está pasando eso. Además de que no solo tienen a prop, sino todo el cine que se ha hecho hasta ahora, toda la literatura que se ha hecho hasta ahora, todo el teatro que se ha hecho hasta ahora. Y entonces, Claudia está levantando la mano. Y entonces, por supuesto que todo eso que se ha escrito hasta ahora, incluyendo la novela negra, influye, no influencia, influye sobre las cosas que vemos ahora, las cosas que escriben los guionistas de cine, lo que escriben los dramaturgos, lo que escriben los autores de anime o de siempre dibujos animados, que a mí me parece que anime es dibujo animado, pues son dibujos y se mueven, etcétera. No importa cómo se llame. eh, Son historias, cuentos, que tienen principio, desarrollo y final. Todo eso ha sido influenciado por lo que está. ¡Influenciado! Todo eso ha sido influido por lo que se ha hecho antes. A ver, Contreras. Profesor, sabe que oyendo estas explicaciones sobre la novela negra, yo me estaba preguntando si en Latinoamérica se habían hecho novelas negras y si se hacen todavía en la actualidad, porque se enfoca más que todo en las novelas de Inglaterra y Estados Unidos, pero por lo menos yo recuerdo que aquí en Venezuela se han hecho novelas negras, está por lo menos Cuatro Crímenes, Cuatro Poderes, que mamá me comentó hace algún tiempo, de Fermín Mármol León, Sí, que él fue un comisario de la PTJ, y sí, director. él parece que hizo esa novela basada en hechos reales, pero ficticia. Y también hay otras novelas negras que a mí se me ocurren ahorita, como Sin tetas no hay paraíso, que trata sobre el narcotráfico en Colombia, aunque no es precisamente que trate de resolver un crimen, pero tiene muchos de esos elementos. Entonces, así, esos son parte de otro movimiento porque son más recientes y son latinoamericanas, o si también son novela negra o novela policial. Sí, la primera respuesta es que sí, en América Latina también se hacen. No han dejado de hacerse y se hacen en todas partes. Pero cuando mencionas a Mármol León, yo no estoy seguro de que Cuatro Crímenes, Cuatro Poderes sea una novela. Más, yo diría que es como una investigación. Yo lo clasificaría más bien como ensayo, pero no lo he leído. Eh, y no sé si será una historia. Bueno, a lo mejor sí lo es y yo nunca lo he sabido. Eso tengo que investigarlo. Em, y tenía entendido que Sin tetas no hay paraíso es una comedia. Em, Y no sé si habrá crimen. ¿Hay algún crimen en Sin tetas no hay paraíso? Sí, básicamente la novela, lo que pasa es que la novela juega mucho con el hecho de dar risa, pero en realidad a mí yo la leí y no me dio risa. O sea, algunas Ah, partes sí, otras partes no. sí, es una comedia. Porque cuenta la historia como desde la perspectiva de esa niña que es pobre, entonces obviamente usa un lenguaje que se usaría en los barrios de allá de Colombia, pero si hay crímenes, está el narcotráfico, se describen las Pe- cosas que hace el narcotráfico, Sí, los asesinatos que cometen narcotráficos políticos, pero no pero estoy el segura texto, si... ajá, termina, Ajá. termina, ¿no El estás tema segura? principal de la, el tema principal de la novela no estoy segura que sea resolver un crimen. Eso Es es más que lo que iba a todo preguntar. de una denuncia más que todo, ajá, Ajá, una, ajá.